Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras Totales. En esta oportunidad visitaremos el Natchez Trace, una antigua ruta indígena que fue convertida en una carretera turística. Mucha vegetación, lugares históricos y esperamos encontrar un buen sitio para acampar. No te lo pierdas. El Natchez Trace tiene 440 millas de largo y se extiende por 3 estados, Mississippi, Alabama y Tennessee, pero nosotros lo tomaremos en el centro de Mississippi. Por esta ruta circularon indios, colonos y soldados durante la Guerra Civil, pero en 1830 dejaron de utilizarlo y la vegetación reclamó lo suyo. Luego de 100 años en el olvido, en 1930 comenzaron las obras de esta carretera que hoy podemos disfrutar. Como es una ruta turística, esperaba encontrar bastante tráfico, pero por ahora veo muy poco. No hay nadie, estamos solos en esta carretera, qué lindo. Bueno, vamos a ver más adelante, quizás empieza más tráfico, ¿no? Pero ahora estamos solitos. Aunque muchas secciones del antiguo camino han desaparecido, todavía hay partes que se conservan casi intactas. Y a los costados de la ruta hay muchas áreas para detenerse. Aquí hay una. Vamos a ver qué encontramos. El típico cartel explicativo y una escalera que lleva al antiguo camino. Bajemos a recorrerlo. En el cartel explicaba que la dificultad para poder mantener limpio este camino allá por los 1800, porque obviamente no contaban con el tipo de equipo que hoy en día tenemos para poder cortar las raíces, el pasto y todo eso, ¿no es cierto? A puro machete o algo así, así que era bastante difícil, si no imposible, decía el cartel. Pero es increíble imaginarse que hace 200 años o más teníamos indígenas caminando por aquí. Inclusive, según cuentan, esto antes de que los indígenas comenzaron a utilizarlo, era un paso de animales. Fueron los bisones y los animales grandes quienes verdaderamente crearon este recorrido. Bueno, de hecho hemos caminado como unos 200 metros por este recorrido de acá, por este sendero, y me doy cuenta que ya comenzó el pasto alto. Se ve que no lo mantienen tanto por aquí. Claro, supongo que la mayoría de la gente, los turistas, se baja, camina 100, 200 metros y se regresan al auto. No estamos muy seguros para dónde va este sendero, pero bueno, decidimos investigar un poquito a ver si encontramos algo interesante para ver. Bueno, estamos pegando la vuelta, no vemos nada diferente, una vegetación muy linda, muy agradable, un silencio sepulcral, la verdad, porque claro, estamos solos acá, no hay nadie, pero no, vamos a continuar el viaje, a ver qué podemos encontrar más adelante. Ah, mira, una zona para hacer picnics. Bueno, yo no creo que esta mesa estaba en el 1800. Bueno, muy lindo, pero continuemos el camino a ver qué nos encontramos. Otra salida, veamos qué hay. Estas son dos montañas montañitas que los indios hicieron aparentemente con motivos religiosos. No se sabe bien, pero sí es un lugar espiritual para los indios Chickasaw, creo que era la tribu que estaba por esta región.
Bueno, no mucho más para ver que esas dos montañitas, pero obviamente sí tienen un significado importante desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico. Así que bueno, hora de seguir viaje. Llegó la hora del almuerzo y qué mejor que sentarse enfrente de un laguito para almorzar. Tengo que apurar a comerlo porque las moscas están muy hambrientas. Bueno, comimos un rico sanguchito para almuerzo, así que fue muy agradable estar comiendo frente al lago. Claro, no había mucha tranquilidad porque están los chicos jugando en el agua, obviamente, y gritan y se divierten. Así que, pero lindo, nada, parar, escuchar un poquito las aves también y seguir viaje. Continuamos avanzando en esta hermosa ruta, pero se está haciendo tarde y no sabemos dónde pasaremos la noche. Así que vamos a salir y a explorar un parque gratuito a solo 15 minutos del Natchez Trace. Bueno, ya estamos ubicados en nuestro lugar para esta noche. El lugar está muy bonito. Quizás en una de esas nos quedamos 2 noches si nos gusta. Estamos al lado del agua, una ubicación increíble. Ahora les voy a mostrar. Muy bonito, desde aquí, desde las ventanas, tenemos esta vista del río. Es el río Tennessee, ¿verdad? Tennessee River, ¿verdad? Sí, el río Tennessee. La verdad que muy lindo. Hace un poco de calor, eso sí, por eso tuve que prender el generador para prender un poquito el aire acondicionado y refrescar un poquito la casa rodante que está bastante caliente. Pero bueno, suponemos que conforme pasen las horas va a refrescar un poquito y esta noche creo que vamos a estar bien. Muy bien, ya estamos ubicados por esta noche con los patitos. Bueno, esos no son patos, esos son gansos en realidad, pero con los gansos de fondo. Vamos a cerrar esta noche y mañana les voy a mostrar todo el parque. Ahora me voy a ir a descansar, a comer algo y a dormir. Bye. Muy buenos días desde las orillas del río Tennessee. Estamos acampando en este preciosísimo lugar. Un día extraordinario, con una brisita fresca ahora a la mañana que hace que se sienta aún más lindo todavía. Ahora me estoy tomando el cafecito y me tengo que poner a trabajar, pero después más tarde voy a ir a recorrer todo este bosque y por supuesto se los voy a mostrar. Un nuevo día a orillas del río Tennessee, en el norte de Alabama, en este hermosísimo campamento. Ayer no pude mostrárselos porque tenía mucho trabajo y encima después decidimos mudarnos a esta zona que es mucho más arbolada. También estamos a orilla del río, pero con toda esta sombrita que hace la estadía muchísimo más agradable. Cantidad de pinos y de pajaritos cantando todo el tiempo, te despiertan a la mañana, es precioso. Esta mañana amaneció con mucha niebla, pero ya despejado y el día parece que va a estar muy bonito. Vamos a aprovechar para ir a hacer una caminata a un sendero que está aquí a unas millas. Qué buena decisión que fue mudarnos de lugar. Aquí entre los árboles se está mucho más fresco y además no se escucha ningún ruido. Bueno, estamos haciendo este pequeño sendero, este pequeño trail de, creo que es media milla, o sea, es muy poquito,
pero se mete por aquí dentro del bosque y aparentemente llega hasta un spring, unas aguas vertientes. Bastante barro por lo que veo por ahora, pero está lindo, ¿eh? Escucho agua correr por ahí, no sé si será un arroyito. Sí, acá llegamos. Sí, de verdad que está muy bonito. Inclusive, claro, a esta hora de la mañana, no son ni las 9 de la mañana, y entonces, claro, no hay nadie por acá. Estamos sobre todo el sendero para nosotros. Bueno, acá se cayó un árbol, ¿eh? Miren el color verde de estos árboles. Bien intenso. Muy bonito, una tranquilidad increíble. No puedo dejar de pensar cómo sería en aquella época, cuando los indios o los primeros colonizadores caminaban por estas zonas. Muy bonito este sendero. Les agradecemos a nuestros queridos amigos John y Imbal por habernos recomendado este lugar. Precioso, cantidad de mosquitos, eso sí, aunque tenemos repelente de mosquitos, parece que no estaban funcionando. Pero bueno, tratamos de pensar en otra cosa y de disfrutar el lugar. Así que ahora, de regreso al campamento. Ya de regreso en el campamento, decidí explorarlo un poquito más. Y aquí estamos, justo enfrente donde estamos acampando, hay una rampa para botes. Este parquecito está muy completo, tiene desde disc golf, que es básicamente como jugar al golf con unos frisbees, y también tiene zonas para pasar el día, hacer un pequeño picnic. Muy linda la vista desde este muelle flotante. Estoy sorprendido con la belleza de este lugar, pero lo que realmente no puedo creer es que sea absolutamente gratuito. Uno puede quedarse hasta 14 días. Claro, para nosotros no es una opción porque tenemos que seguir viaje. Pero qué lindo lugar. Bueno, llegó el día que nos tenemos que ir desde este hermosísimo camping a orillas del río Tennessee, pero antes de irnos tenemos que vaciar los tanques. Y ahora le voy a conectar el flash o enjuague del tanque de aguas negras para que quede bien limpito. Listo. Nos vamos para Nashville, Tennessee. Con esto vamos a terminar este episodio. Te pedimos que nos acompañes, como siempre, que te suscribas al canal y que no te olvides darle a esa campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.